En el marco del Día de la Nutrición y el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, hoy nos acompaña la nutrióloga Fernanda Trueba, que nos va a hablar un poco sobre el cuerpo femenino y muchos temas acerca de la nutrición, las hormonas y cómo juegan un papel muy importante. Ciertamente este tipo de temas a veces los callamos o tal vez no sabemos siquiera cómo tomarlos. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Buen día, Fernanda. Quisiera preguntarte como una pregunta más parteaguas, ¿no? El por qué es importante la alimentación en el equilibrio hormonal. Bueno, para empezar, el tema de nutrición pues va en conjunto con otras áreas de la salud, ¿no? La salud mental, la salud física en general. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de hormonas, es muy importante tener en cuenta que pues esto es un sistema, ¿no? O sea, no podemos como enfocarnos en solo una hormona en específico. Entonces, pues la nutrición realmente muchas veces es el primer contacto o el primer tratamiento que se utiliza para este tipo de condiciones hormonales, específicamente en la mujer. Ok, claro. ¿Y me puedes decir, por ejemplo, cuáles son de los primeros focos rojos que alguien podría identificar para decir, bueno, tal vez esto no está bien o cosas que ya normalizamos, ¿no? Ciertamente Sí. yo aquí puedo hablar como en mi experiencia, ¿no? Pero mucha gente me dice, no, pues si tú tienes esa condición, ¿qué seré yo que me echo mis 10 refrescos al día, ¿no? O sea, ¿cuáles son las señales de alerta que a veces normalizamos, ¿no? Yo creo que lo primero, y que justo como tú dices, o sea, usar la palabra normalizar, es el tema de los niveles de energía. Entonces, muchas veces podemos ya empezar a sentir cierta fatiga, insomnio, pesadez, nubla mental, y muchas veces este tipo de síntomas los asociamos tal vez a la carga laboral, a la falta de sueño, a que un día me desvelé, etcétera, pero realmente ya nos pueden estar hablando pues de un desequilibrio hormonal. Y específicamente en las mujeres podemos utilizar al ciclo menstrual como el signo vital más importante, ¿no? Así como tomamos la presión, la frecuencia cardíaca, el ciclo menstrual nos va a hablar de qué también está tu salud hormonal. Entonces, por ejemplo, si ya estás notando ciclos irregulares, que, no sé, tienes algún tipo de dolor, pues eso también nos puede estar hablando un poco de un desequilibrio. Ok, y ahora ya especificándonos más, que bueno que ya tomas el tema como más específico hacia la mujer, eh, hay un estigma muy grande acerca del peso de la mujer, de la figura ideal, de los cánones de belleza. ¿Cuáles son los errores más comunes, digamos, que llegan a tu consultorio a decir, es que yo quiero estar así, 90, 60, 90, y yo sé que tú no te enfocas en tallas, ¿no? Sí, justo ahorita, digamos, con este tema de nutrición y salud, hay pues ciertas corrientes a las que le llamamos no pesocentristas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el peso como tal sí puede ayudarnos a hacer pues un análisis de la salud, pero también tenemos que ir como dividiendo ese peso o en qué podemos verlo, ¿no? Entonces, el peso muchas veces no tenemos que solo centrarlo al número que nos está diciendo la báscula, y justo por eso también existe el análisis de composición corporal, ¿no? Entonces, nos vamos como despejando un poquito de este tema del peso, más que nada en mujeres, como dices también, pues hay mucho tema en cuanto a la imagen corporal, ¿no? Entonces, cuando las pacientes llegan a consultas referidas tal vez por ginecología, por algún síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, resistencia a la insulina, que son yo creo que las condiciones más comunes de hoy en día, pues muchas veces llegan con esta idea, ¿no? Quiero bajar de peso o para yo mejorar mi condición me dijeron que necesito bajar de peso. Y la realidad es que este tipo de pensamiento pues nos nubla un poco la vista de otras cosas que podemos mejorar, ¿no? Entonces, más allá de centrarnos en el peso como tal, en bajar kilos, primero lo que hacemos es pues hacer un análisis integral, ¿no? Entonces, ver cómo está tu salud mental, ver cómo está tu relación con los alimentos, hacer ya, por ejemplo, algún análisis bioquímico, ¿no? Que nos pueda hablar un poquito más de este tema hormonal,
también que ahí nos podemos ayudar muchísimo de los médicos, de los ginecólogos. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? O sea, ir cambiando un poquito los paradigmas que tenemos también de una consulta nutricional, porque realmente creo que siempre que pensamos en nutriólogo, pensamos como en una dieta, ¿no? Sí. Entonces, más allá de la dieta, buscamos educación nutricional. Entonces, justo ahorita que hoy estamos hablando de este tema, pues, hormonal y tocando un poco el tema del ovario poliquístico, pues son condiciones que como tal no se curan. Son condiciones crónicas que pueden llevar a otras enfermedades metabólicas. Entonces, vale mucho más la pena hacer un protocolo de educación nutricional a seguir tal vez una dieta por algunos meses. Claro, porque si yo tengo entendido que aproximadamente 1 de cada 10 mujeres en México tiene ovario poliquístico. Y bien Así dice, esta es una condición que no tiene cura, ¿no? Entonces, ahora regresando un poco hacia cómo te puedes apoyar con la nutrición y los demás especialistas, ¿tendrías como un referido de cuáles son aquellos estudios, digamos, que anualmente nos podrían dar un indicativo para nosotros poder ir a acudir certeramente? Sí, justo esa parte de la prevención creo que es una parte clave en nuestra salud. Tenemos como esta cultura de esperar a que tengamos algún síntoma muy visible, ya como les comentaba, pérdida de cabello, ciclos irregulares, irritabilidad o infertilidad también, que es muy, muy, muy frecuente en las mujeres con ovario poliquístico y con endometriosis. Entonces, en esta parte yo creo que el tema de los análisis de laboratorio son clave en la prevención. Entonces, lo que yo les recomendaría es que cada año, tanto para hombres como mujeres, pueden realizar una química sanguínea. Puede hacerse de 45 elementos para que sea digamos que es un poquito más completa. Y ya de ahí también se puede hacer un análisis para ver si tú tienes resistencia a la insulina. Entonces, recordemos que también en nuestro país tenemos altas tasas de diabetes tipo 2, que es también una enfermedad crónica degenerativa. Entonces, nosotros para prevenir podemos hacer un índice HOMA en el cual utilizamos tu glucosa cuando te despiertas y tu insulina. Entonces, ese es uno muy básico, aunque también hay otros como la hemoglobina glucosilada, que es un examen que mide cómo ha estado tu glucosa en los últimos 3 meses. Entonces, nos puede dar como que un panorama un poquito más amplio y también se puede utilizar la curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, creo que esos análisis son clave para empezar por lo menos a indagar en un desequilibrio hormonal y posteriormente, ya por ejemplo con algún endocrinólogo, ginecólogo, poder ampliar también esos análisis tal vez a un perfil tiroideo, a un perfil hormonal, a un ultrasonido de abdomen o en este caso del sistema reproductor femenino, donde puedan observar cómo están los ovarios. Entonces, a grandes rasgos, creo que esos serían los análisis más importantes para realizarse y pues tener la cultura de la prevención, ¿no? Así como tenemos en enero nuestras tradiciones o empezamos a hacer otras cosas, por ejemplo, como las festividades, que sea como algo en nuestra cajita de prioridades, ¿no? Ir a hacernos nuestro chequeo anual y ver si algo sale fuera de rango. Claro, y bueno, en esta ocasión obviamente nos estamos enfocando en el cuerpo femenino por el Día Internacional de la Salud de la Mujer, ¿no? Pero como bien dices, esto es tanto para hombres como mujeres. En esta ocasión, esta información en específico también le puede servir a los hombres para que sean, pues, buenos padres, hermanos, novios, que tengan esa sensibilidad con esta información, ¿no? Entonces, de igual manera, alguna información que es muy valiosa para todos, no solamente para las mujeres, ¿no? Entonces, los ciérnagos, no sé si tengan alguna pregunta para la doctora Fernanda Trueba. Claro que sí. Fernanda, buenos días. Te saluda con gusto Sergio Guzmán. Hacías mención de esta educación nutricional en la mujer. ¿A qué edad o en qué etapa de la mujer es más recomendable que inicie con esta? Ok. Pues la verdad es que yo creo que lo más importante, por ejemplo, ahorita también que está todo este tema de promover entornos escolares saludables,
creo que desde una edad escolar es clave comenzar a hablar sí sobre hábitos de alimentación, pero también, como mencionaba Jacqueline, un poco ir cambiando estos paradigmas de que una mujer tiene que tener un cuerpo delgado o de cierta forma, porque eso pues nos va alejando un poco de realmente lo que necesita nuestro cuerpo, que muchas veces lo que pasa en consulta es que llegamos queriendo comer un poco menos, pero resulta que tenemos que aumentar ciertos nutrientes o ciertos grupos de alimentos. Entonces, en cuestión de las edades, yo creo que a partir, por ejemplo, de que una niña tiene su primera menstruación, podría ser un buen tiempo para empezar a educar sobre los requerimientos nutricionales que necesita una mujer a lo largo de su vida, qué nos hace bien, qué no nos hace tan bien, sin llegar a satanizar ningún alimento, pero sí tener un poco este panorama y sobre todo para evitar un poco la mentalidad de la dieta, ¿no? Entonces, nosotros ya vivimos en un mundo donde estamos inmersos en la cultura de la dieta. Entonces, esta cultura de la dieta habla sobre un ciclo que empieza con una insatisfacción corporal y termina con diversas visitas a nutriólogos, doctores, tratar de hacer dietas que se han popularizado. Entonces, este ciclo de las dietas no termina. Y siempre, les digo, siempre empieza con esta insatisfacción corporal. Entonces, es primero importante empezar a promover esta aceptación corporal en niñas para que vayamos cambiando el paradigma de la nutrición. ¿Cómo está, doctora Fernanda Trueba? También me gustaría hacerle una pregunta. Gracias. Soy Sosimo Camacho. Y me gustaría si es que nos puede especificar un poco más en las diferencias realmente nutricionales entre hombres y mujeres, porque uno pudiera pensar que en términos generales una dieta equilibrada, una dieta con proteínas, una dieta sí con grasas, pero que no en exceso, una dieta que no tampoco sea en exceso en azúcares, una dieta con fibra, etcétera, pues como que pudiera ser benéfico para las personas en general. Entonces, bueno, no necesariamente es así, o qué especificaciones pudiéramos nosotros hacer énfasis en el caso de las mujeres. Sí, justo este tema también es muy importante porque poniéndoles un ejemplo muy básico, cuando hablamos de un ciclo hormonal, en el caso de los hombres es un ciclo de 24 horas, donde tenemos estas hormonas que cambian durante estas 24 horas, se levantan y duermen y es un ciclo que se repite cada día. Pero en el caso de las mujeres, el ciclo menstrual o el ciclo hormonal, pues es un ciclo de un mes donde hay altas, bajas, cambios en el ánimo, en el apetito, en el requerimiento calórico. Entonces, esa es la principal diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a términos nutricionales. Entonces, en la mujer trabajamos mucho con las etapas del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, ahí podemos trabajar con, bueno, tal vez en la etapa donde está la menstruación se necesitan un poco más de carbohidratos, con fibra, un poco más de hierro por la pérdida de sangre, etcétera. Entonces, sí hay patrones alimenticios que se recomiendan a toda la población, por ejemplo, como la dieta de la milpa, que es una dieta a base de frijoles, maíz, verduras, frutas de temporada, y es una alimentación que todos los mexicanos deberíamos y podemos seguir. Sin embargo, ya cuando buscamos tal vez abordar una patología en específico, como en este caso el ovario poliquístico, sí se buscaría pues ver en primera las necesidades individuales de la paciente, o sea, si ya presenta una resistencia a la insulina o si quiere mejorar su composición corporal, y ya de ahí hacerlo muchísimo más personalizado. Doctora Roberto Becerra, mucho gusto conocerla y que esté aquí. A ver, usted comentaba, pues ya que ya las mujeres no tienen que estar buscando y también lo comentaba Jacqueline, 90, 60, 90, ¿no? Y pues se respeta, ¿no? Se respeta, por supuesto que se respeta eso. Pero hay quienes sí lo buscan, pues. Hay mujeres que sí buscan eso. Nos guste o no, les guste o no, las hay, ¿no? Las hay y ahí están. ¿Qué recomendación, obviamente, sin caer en que usted dé una receta, ¿no? Que tienen que seguirlo así porque cada cuerpo es diferente, me queda clarísimo eso, pero ¿qué recomendación usted le daría a estas mujeres que sí quieren, pues, esas medidas, ¿no? Porque luego recurren o van a estos lugares donde las llenan de pastillas, donde dicen, no, es que tiene que ser rápido,
o recurren incluso hasta la cirugía. Desde la nutrición, sin caer en este exceso de pastillas o en pastillas, ¿usted qué les podría decir a este segmento de mujeres que sí quieren pues esas medidas, que sí quieren pues tener esa figura, si se permite el término, ¿no? Sí, yo creo que ahí, por ejemplo, justo para alcanzar objetivos estéticos, como tú dices, Ajá. alcanzar cierto porcentaje de músculo, tonificar el cuerpo, bajar el porcentaje de grasa corporal, pues para también sentirte cómoda en tu cuerpo. Creo que aquí lo más importante sería, uno, el ejercicio, o sea, porque nosotros podemos tal vez estar teniendo una alimentación perfecta, muy calculada, pero si no estamos haciendo un ejercicio de fuerza, o sea, cargar pesas, ese músculo no va a crecer. Y justo lo que buscamos más allá de el peso, lo que buscamos es pues tener pues cierto músculo, tal vez en los brazos, en la espalda, en las piernas, etcétera. Entonces, para que este músculo pueda crecer, necesitamos un estímulo. Entonces, eso es cargar de una manera que nos rete, obviamente cuidando ese tema, que se puede trabajar con un entrenador, entrenadora personal, pero eso sería lo primero en cuanto a ejercicio, ¿no? Una combinación de pesas, ya sea gimnasio, en casa, entrenamiento funcional, combinado con algún tipo de cardio, por ejemplo, caminar, trotar, nadar, también para optimizar esta grasa corporal. Y en cuanto a la alimentación, lo que yo les recomendaría es que la base de nuestra alimentación sean frutas y verduras, ¿no? Entonces, más allá de buscar tal vez que nuestra alimentación tenga alimentos ultraprocesados, como por ejemplo carnes procesadas, embutidos, jugo, refresco o alimentos congelados, por ejemplo, que ya estén preparados, pues que busquemos más los alimentos naturales. Entonces, cuando el cuerpo está bien nutrido, ¿a qué me refiero? Que tiene suficientes vitaminas, minerales, un correcto porcentaje de carbohidratos, que en este caso, como les mencionaba en la dieta de la milpa, pues pueden ser tortilla de maíz, papa, camote, avena, no hay por qué eliminar este tipo de carbohidratos. Con un tratamiento que sea a largo plazo, pues se puede bajar ese porcentaje de grasa y mantenerlo. Más importante, porque tú puedes tal vez bajarlo 2-3 meses y volver a subirlo. Entonces, sí, aquí entra un poquito el tema del estilo de vida, ¿no? O sea, los cambios se pueden ir viendo a los 3-6 meses y irlos sosteniendo, porque a veces caemos en querer ver cambios pues de manera instantánea o rápida, pero después perderlos, ¿no? Entonces, aquí entra un poquito que sea algo sostenible. Perdón, una última pregunta de mi parte, Fernanda. En términos generales, ¿cómo debería ser o cómo recomiendas que tiene que ser la alimentación de la mujer durante su periodo menstrual, tomando en cuenta también que obviamente cada organismo es diferente y que incluso en los periodos en cada mujer es distinto, pero ¿cómo tendría que ser en específico en ese lapso de tiempo del periodo menstrual? ¿Cómo tiene que ser la alimentación por todo lo que ocurre en su organismo? Ok. Aquí lo más importante es apoyar a esta pérdida de hierro que está habiendo por la sangre menstrual. Entonces, algunos alimentos que son muy buena fuente de hierro son los de origen animal, que ya son, por ejemplo, carne roja, pollo, huevo, pescado, pero también podemos encontrar proteínas más nobles, por así decirlo, en cuanto a digestión y absorción en los alimentos vegetales. Entonces, frijoles, lentejas, espinacas, garbanzos, habas. O sea, esta combinación de alimentos fuentes de hierro son clave. Y de hecho ahí les va un pequeño tip. Cuando ustedes quieran absorber mejor el hierro que obtienen de estos alimentos, lo pueden combinar con una fuente de vitamina C. Por ejemplo, limón, toronja, naranjas, pimientos, kiwis. Entonces, esta combinación va a prevenir la anemia, que es súper común en mujeres. Y ya fuera de eso, sí les recomendaría que tal vez disminuyéramos un poquito el consumo de alimentos ultraprocesados en este momento, en esta semana en específico. ¿Por qué? Porque pueden promover la aparición de cólicos menstruales, acné, o promover pues esta pérdida de periodos que puede presentarse en el ovario poliquístico. Entonces,
Creo que esa combinación de esas dos cosas es sumamente importante y que en caso de que haya fatiga o algún cólico menstrual, preferir pues bajarle un poco a la actividad física, tener un buen descanso, unas buenas horas de sueño y una buena hidratación. Entonces, de esa manera ya no estamos cargando tanto al cuerpo en esta semana, en estos días, y podemos retomar cuando vuelva a subir nuestro nivel hormonal y darle todo el provecho a nuestras hormonas en otras partes del ciclo. Gracias. Ok, pues muy interesante, la verdad, muchísimas gracias. Fernanda, es importante que acotemos que hablar de salud femenina, pues no solamente es hablar del cuerpo y cómo impacta, ¿no? Sino el derecho a conocernos y nuevamente dar a conocer esta información, ¿no? Desde el respeto y el conocimiento. Pues de verdad, muchísimas gracias por toda la información que nos diste el día de hoy, Fernanda. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Bueno. Adiós. Igualmente. Igualmente.